El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vamos a estudiar la Escritura. Cuán importante es estudiar la palabra de Dios, porque es el que le da fundamento a nuestra vida. Cuando la vida de un creyente tiene fundamento, quiere decir cimiento, difícilmente cae. Solamente si le dan un golpe en la cabeza, pero difícilmente va a caer. Va a mantenerse con la cabeza en alto, reconociendo que Dios es su Padre. Pero ese mismo Padre es Padre de todos. De todos. Entonces todos podemos experimentar su gracia y su favor. Lucas capítulo 10, versos del 13 adelante. Lucas capítulo 10 del verso 13 adelante. ¡Ay! Ese ay es de dolor, ¿no es cierto? ¡Ay! De Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en sus ciudades, hace tiempo que estuvieran sentados en silicio y ceniza y se habrían arrepentido. ¿Quién está hablando? ¿Quién está enseñando? ¿Quién está en su ministerio? Aquí Jesús estaba en su ministerio terrenal. Él era el que estaba enseñando al pueblo y Él es el que grita así: ¡ay! ¡Ay de Corazín! ¡Ay de ti Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón, que eran ciudades paganas, se hubieran hecho los milagros que se han hecho en sus ciudades, hace tiempo que estuvieran sentados en silicio y ceniza. Hace tiempo que estuvieran ayunando, echándose tierra, echándose ceniza encima, y se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio, al final, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, ciudades paganas, que para ustedes, que conocían la ley y los profetas. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida, serás derribada. El que a ustedes oye, le dijo a sus discípulos, a mí me oye. Y al que a ustedes desechan, rechaza, excluye, a mí me desecha, a mí me rechaza. Y el que me desecha, rechaza a mí, desecha y rechaza al que me envió. Jesús envió en una misión a 12 de sus discípulos. Ellos fueron con poder y autoridad, que es lo que usted tiene, poder y autoridad, para sanar enfermos, para liberar a los oprimidos, y les fue tan bien que sus corazones regresaron gozosos de ver cómo los demonios se sujetaban al nombre de Jesús. Ahora Jesús envió a otros 70 discípulos, 70 en total, iban de 2 en 2 con instrucciones bien parecidas. Tenían que preparar al pueblo, a los pueblos, para que cuando Jesús llegara, esos pueblos deseen escucharlo, deseen conocer al Señor y lo reciban con gozo, con satisfacción. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado. Eso hace exactamente el predicador, hace lo mismo. El predicador de buenas nuevas debe preparar los corazones para que el Señor Jesús
tome esos corazones de la gente que anhela su manifestación. Por eso el Señor necesita gente sagaz, gente despierta, porque la oposición de las tinieblas está siempre presente, impidiendo, poniendo trabas, poniendo barreras para que las personas no vean la luz de Cristo. El Señor, al enviar a sus discípulos, fue bien claro. Les dijo: les estoy enviando como ovejas. Les estoy enviando como ovejas. ¿Y cómo son las ovejas? Estoy hablando de los animales. Las ovejas son tiernas, son sensibles, pero también son inteligentes. Pueden detectar diferentes expresiones de otros animales. No se olvidan fácilmente, recuerdan situaciones vividas. Y las ovejas humanas, algunas son así, otras no son más que cabras, otras prefieren comer veneno que comer buen pasto y pueden morir. Por eso es que el Señor quiere mostrarnos que nosotros tomemos ejemplo de las ovejas, de los animales. Nos pone de ejemplo las hormigas, nos pone de ejemplo las ovejas, nos pone de ejemplo los lobos para que nos cuidemos de ellos. Ejemplo de los animales, porque al ser humano le cuesta entender lo que significa la luz del Evangelio de Jesucristo. Estas ovejas permanecen en grupo también, porque si ellas no están en grupo no pueden huir de los depredadores. A las ovejas les encanta el contacto físico, que las soben. Usted agarra una ovejita y la soba y se queda ahí en su falda. Les encanta que las acaricien. Y es notorio también cuando ellas se deprimen. Ahora, estos discípulos, comparados con ovejas, estaban siendo enviados en medio de lobos, en medio de fieras, en medio de alimañas. Les decía todas estas cosas para que tengan confianza en Él, pues también los había investido de autoridad. Encontrarían gente receptiva, y eso ya la mayoría ha tenido experiencia. Hay gente que usted le habla del Señor y la persona es receptiva, está atenta, quiere. Y van a encontrar también gente que no quiere nada. Que no quiere nada de las cosas de Dios, no quiere nada del mensaje, quiere su propia vida como pensó, como creyó. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea quebrantado. A lo largo del mar de Galilea habían pocos kilómetros cuadrados alrededor de Capernaum, de Betsaida, Corazín, lugares donde Jesús realizó la mayor parte de sus milagros y donde predicó la mayor parte de sus enseñanzas. Él vino a salvar a toda la humanidad, pero Él no salió de ese limitado espacio en que vivía, entre estas ciudades, porque tenía que predicar a los suyos. La Escritura dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso el Señor dijo que no hay profeta en su tierra, ni en su casa. El profeta es rechazado en su propia tierra. Viene otro y le dice lo mismo y el pueblo salta. Pero Jesús lo advirtió, que el profeta es rechazado en su pueblo y en su casa. Así que estas ciudades donde él estaba predicando cerraron su corazón. Ellos determinaron no escuchar, se entercaron
en sus costumbres, en sus tradiciones, no daban el brazo a torcer y no aceptaron la invitación de Jesús de cambiar sus vidas. Corazín, Betsaida, Capernaum, ustedes, les dijo el Señor, son peores que las ciudades paganas de Tiro y Sidón y Sodoma inclusive. ¿Por qué? Porque en el pasado Tiro y Sidón habían sido enemigos acérrimos de Israel. Maltrataron al pueblo de Dios y fueron maldecidos por los profetas. Estas ciudades fueron maldecidas por los profetas. Y ahora el Señor les habla a la gente que le estaba escuchando y a sus discípulos que estas ciudades, que eran símbolo de toda maldad, de toda la maldad posible, se hubieran convertido si los milagros que se habían hecho en las ciudades de Corazín, de Betsaida, inclusive Sodoma, hubieran visto los milagros, ellos se hubieran convertido. Toda esta advertencia es válida para confrontar nuestra propia actitud. Somos como Juan Bautista, los predicadores. El Señor Jesús dijo de Juan Bautista: de cierto les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño, dijo, en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Cuáles son los pequeños en el reino de los cielos? El más pequeño en el reino de los cielos es una ovejita que recién se convierte. Esa ovejita que recién se convierte es la más pequeña en el reino de los cielos. Pero esa ovejita es mayor que Juan el Bautista. ¿Pero cómo? Si aquí dice la Escritura que Juan era el mayor de los profetas. Pero Juan Bautista predicó antes de que Jesús fuera a la cruz. ¿Entiende? Él hacía un llamado al arrepentimiento y la gente se paraba y testificaba por qué se había convertido. Contaba de su vida antes de bautizarse. Somos como estas ciudades incrédulas. Comenzó, dice, a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque estas ciudades no se habían arrepentido y habían visto milagros. La gente dice: ay, si Dios me hace este milagro, yo le voy a servir. Mentira. Si yo veo que fulano cambia, yo le voy a servir al Señor, porque a este nadie lo cambia. Mentira. Convertite vos primero y entonces vas a ver los milagros que quieres. Porque si vos no te conviertes, que escuchas la palabra, aunque sea solamente los domingos, y lees tu Biblia de vez en cuando, ¿por qué quieres que otro se convierta que no viene nunca ni lee la Escritura? Somos como los doctores de la ley, que pensaban que sabían todo y no entendían nada. Así que en aquel tiempo Jesús les dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, de los que se creen inteligentes, de los que dicen: pues yo sé mucho, y las revelaste a los niños, a los pequeños. Cuando habla de niño y pequeño, está hablando de humildad, a los que saben reconocer su necesidad de Dios. Pero también somos como los fariseos, que lo único que sabían hacer era criticar. A ellos el Señor les dijo: si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no estuvieran condenando a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Somos también como esa gente pobre que seguía a Jesús por todas partes. Dice la Escritura
Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. O sea que estas ciudades, Betsaida y Corazín, tuvieron la gracia de escuchar las buenas nuevas del reino, pero no las aceptaron. Y el destino de quienes rechacen la gracia será triste, será funesto, será fatal, porque el Señor Jesús les dijo, hasta el Hades serás abatida. Quiere decir, hasta el infierno vas a ir si no te arrepientes. Parece duro, pero usted lee la Escritura y va a ver más misericordia de Dios que estas cosas. Por eso es que les digo siempre, lean la palabra, lean. ¿Quieren que Dios les hable? Lean la palabra. Corazín y Betsaida eran pueblos, ciudades alrededor del lago Tiberiades, donde Jesús realizó la mayor parte de sus actividades públicas. Y la Escritura afirma que Jesús recorría todos estos pueblos y ciudades de Galilea, predicando y anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Las palabras de Jesús para las ciudades eran como heridas para los fariseos religiosos, porque creían que su religión era suficiente. Ni siquiera se daban cuenta que estaban quebrados. Capernaum era un pueblo bendecido, Dios lo había favorecido con milagros. Ahí se habían realizado muchos milagros, pero era un pueblo orgulloso. Por eso dice que había sido levantado hasta los cielos, tan cerca del cielo y tan lejos de entrar en él. Porque cuando mayor es el privilegio, más grave es rechazarlo. Más grave es resistirlo. Por eso es que hay que prestar atención a cada bendición que recibimos, porque corremos el riesgo de recibir mucho y menospreciarlo. Menospreciar lo que Dios nos da, menospreciar lo que Dios nos proporciona, menospreciar lo que Dios nos provee. Si Dios te ha levantado y no sabes ser agradecido, lo estás menospreciando, lo estás hallando a menos y cualquier rato lo vas a dejar. Pero también cualquier rato Él puede desecharte, porque al que mucho se le dio, mucho se le demanda. Capernaum fue la ciudad donde Jesús empezó su ministerio. En esa ciudad sanó a la mayoría de los enfermos. En Capernaum fue que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y la mujer agradecida, ¿sabe lo que hizo? Se levantó a servir a Jesús. ¿Cuánta gente enferma hay sanada por el Señor? ¿Y qué es lo que hace? Seguir haciendo lo mismo que hacía antes. Fue ahí donde sanó también al paralítico. Ese paralítico que metieron por el techo donde él estaba predicando. Cuando yo decía, ¿cómo lo van a meter por el techo? Han tenido que golpear ahí el techo, cayó tierra y lo van a meter por ahí y la gente no se apartaba. ¿Cómo sería eso? Hasta que uno comienza a estudiar cómo eran construidas las casas en Israel y puede darse cuenta que pueden levantar 2 tablas y meter al enfermo en una hamaca sin tumbar tierra. Ahí fue donde sanó al paralítico, a ese que metieron por el techo, donde Jesús estaba predicando en una casa. En ese lago o mar de Galilea, Jesús también caminó sobre las aguas. Y con todos esos milagros notorios en esta ciudad, la ciudad fue levantada a lo alto. Y por eso les llamó la atención diciéndole que si hubieran hecho estas cosas en la ciudad de Tiro y de Sidón,
la gente se hubiera vuelto sensible, receptiva y se hubieran arrepentido. Y como muestra de su arrepentimiento, se hubieran sentado, dice, en silicio y en ceniza. Eso es ayuno. Ellos acostumbraban a ayunar echándose tierra y echándose ceniza como señal de arrepentimiento. La gente tiene la mala opinión de Dios, una pésima opinión de Dios. Y el Señor nunca ha sido ese Dios que la gente cree que es. Él no anda mandando enfermedades, Él no anda mandando males para que la gente se arrepienta. Él es paciente, es lento para enojarse y grande en misericordia. Cuando Tiro y Sidón fueron juzgadas, no fue para que se arrepientan, porque el juicio llegó porque la gente no se arrepintió nunca. O sea que no se puede llamar juicio a las consecuencias de un pecado. Las cosas malas que te suceden no es juicio de Dios. El juicio de Dios será en el infierno. Lo que te sucede generalmente es producto de tu propia siembra. Siembras mal, no puedes esperar una buena cosecha. Si no eres un buen padre, no puedes esperar que tus hijos te atiendan cuando seas un anciano. No puedes esperar porque has hecho una mala siembra. Antes de que Noé comenzara a predicar, ya Dios había decretado el juicio para toda la civilización antidiluviana, o sea, antes del diluvio. Por eso es que Noé es conocido como pregonero de justicia y les predicó 120 años más. ¿Y qué pasó en esos 120 años? La gente vivía haciéndose la burla de él. Y como no ocurría el diluvio que profetizaba, ellos seguían pecando, ellos seguían adulterando, ellos seguían fornicando con el uno y con el otro, dándose en matrimonio. Quiere decir matrimonio sin matrimonio. Negociando, haciendo negocio, haciendo transacciones. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que vino el diluvio y terminó con todos, excepto con Noé. Con Noé y su familia, quienes luego serían los primeros pobladores de la tierra. De la misma manera sucedió en las ciudades pervertidas de Sodoma y Gomorra, ciudades llenas de violadores, llenas de pedófilos, llenas de sodomitas, cometiendo actos en contra de la naturaleza. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que cayó fuego del cielo, fuego y azufre, y los consumió a todos. Tenemos que entender esto. Dios no les mandó juicio para que se arrepientan. El juicio vino porque no se arrepintieron. Hoy el Señor te manda la bendición de que puedas escuchar la palabra. ¿Por qué es una bendición? Porque la fe viene por el oír la palabra. Por eso es una bendición. También te hace milagros para que veas su amor. Pero si recibiendo tantas bendiciones no te arrepientes, el juicio vendrá y será más duro. ¿Para quiénes será más duro? Para los que recibieron tantas bendiciones y no se arrepintieron. Eso es lo que Él les estaba diciendo a estas ciudades. ¿Qué es lo que estaba buscando Jesús en Capernaum? Jesús buscaba arrepentimiento. Por eso les bendijo con tantos milagros. ¿Dónde había un corazón más duro? ¿En Sodoma y Gomorra o en Capernaum? En Capernaum. ¿Sabe por qué? Porque en Sodoma y Gomorra no se hicieron los milagros que se hicieron en Capernaum.
Y sin embargo, había tal dureza de corazón en los hombres que a pesar de ver, no se arrepintieron. Porque los milagros sin santidad son un riesgo. Y si la cosa es así, mejor es que no le pidas milagros a Dios, porque el juicio por la incredulidad, por la duda, por la desconfianza, va a ser más duro, más áspero, más severo, si no hay arrepentimiento. Se necesitan dos cosas para un milagro. Primero, que Dios exista. Y la segunda, que tenga fe. Las dos cosas. Porque Dios te da la oportunidad de que cuentes la historia de tu propio milagro. ¿Para qué? Para que tengas tu propio milagro, necesitas un encuentro personal con Él. La gente vive pensando que Dios está enojado con ellos y que por eso no los escucha, que por eso sufren, porque están pagando por lo malo que hicieron, siguen razonando así y lo único que están haciendo es resistiendo al Espíritu Santo de Dios, que los está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Porque ¿por qué vas a pagar algo que ya Jesús pagó en la cruz del Calvario? Lo que está haciendo el Señor es llamándote al arrepentimiento continuamente, como lo hizo con las ciudades de Capernaum, Corazín y Betsaida. Él sabía la clase de gente que vivía allí y por eso estuvo predicándoles para que procedan al arrepentimiento, para que no sufrieran el daño por el rechazo al mensaje de las buenas nuevas del reino. En la antigüedad habían ciudades que fueron bendecidas por Dios, pero Él les pidió cuenta de las bendiciones que les dio. De esa misma manera, Dios nos pedirá cuentas a nosotros acerca de lo que hemos hecho con las bendiciones que Él nos da. Si ya recibiste tu milagro, que eso te haga agradecido. Los mayores milagros no son los de provisión. Los mayores milagros no son los de sanidad. Los mayores milagros son las vidas cambiadas y todos los días podemos ver el poder de la palabra. Si Dios tuviera que llamarte con el nombre de una ciudad, ¿cómo te llamaría? ¿Te llamaría Capernaum, Corazín, Betsaida, Sodoma, Tiro, Sidón? Los milagros solamente demuestran la gran compasión de Dios por los perdidos, la gran compasión de Dios por los enfermos. Por eso viene con una salvación completa. Él sana, Él liberta, Él salva, Él perdona los pecados. Eso no es una salvación completa. Y los milagros de Jesús son signos claros y definitivos de la salvación que Él vino a traernos. Por eso Él nos libera de la esclavitud del pecado. Por eso Él purifica nuestros corazones. Por eso Él nos da una vida nueva. Porque el más grande milagro es Él viviendo en nuestro corazón. Ese es un milagro de amor. Es un milagro de esperanza y es un milagro de vida eterna. No tenemos que pedir una señal mayor para creer, porque ya todo está hecho. Todo está dicho. La presencia salvadora de Jesús en el mundo y en nuestra vida personal es el signo, es la señal de que Dios ama con un amor sin límite. Y que en Él y por Él es que podemos ser transformados. Así que abrí tu corazón, déjalo que Él gobierne y te vas a sorprender. Te vas a sorprender cuando lo dejes actuar. Él tiene cosas que no han subido a nuestra mente. Nosotros tenemos problemas y ya queremos solucionarnos a nuestra manera, pero Dios tiene otra forma de solucionar nuestros problemas. Déjalo ser Dios.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.